en la historia tenemos en el Parlamento boliviano mayoría de mujeres. Como nunca en la historia tenemos en los ministerios presencia femenina importante. Yo creo que desde ahí podemos empezar a confiar en que estas normas están hechas con una mirada de mujer, con una sensibilidad femenina. La ministra, mujer también, Adriana Campero, de Salud, afirma que el 13% de los casos de mortalidad materna se debe a los abortos, por lo que pide respetar el derecho a la mujer. Vamos a ver la nota. Del último estudio de mortalidad materna que se realizó en el país, el 13% de las muertes maternas reportadas por autopsias verbales por médicos que hicieron las encuestas, han sido médicos los que hicieron la encuesta de este estudio, se identificó que eran abortos. Y la gran mayoría de este 13% del total de las muertes maternas ha indicado o no quiso indicar dónde se hizo ni cómo se hizo, evidenciando que seguramente fueron abortos ilegales. Creo que hay que revertir. Atentar contra la vida también es cegarnos a una realidad que está sucediendo. Muchas mujeres tienen complicaciones para toda la vida, producto de abortos mal realizados, y muchas de ellas mueren. Dejar claro que también una función del Estado es proteger la vida de las mujeres, ¿no? En primer lugar, queremos decir que al año se estiman que 800.000 mujeres en Bolivia necesitasen servicios de ginecobstetricia por alguna causa relacionada a un aborto, ¿no? Es una medida más bien que busca prevenir muerte de muchas mujeres, como hoy sucede en Bolivia, y muchas de las complicaciones a partir de estas acciones en lugares clandestinos sin ninguna condición y menos cumpliendo ninguna normativa en salud, porque son sitios por la norma actual pues están penados, ¿no? Entonces exhortar, ¿no?, a toda la población pensar en la vida de esas mujeres, la mayoría pobres, la mayoría y una gran mayoría muchas jóvenes, adolescentes que también han sufrido violación. Qué importante el punto de vista. Muchos países del mundo han hecho este quiebre, han hecho este cambio, y de verdad que ha mejorado la salud de las mujeres. Los lugares clandestinos, bueno, han tenido que transparentarse, ya la gente no tenía que acudir a ellos, sino a los centros de salud más responsables y además con toda la legalidad necesaria. Y esto sin duda ha protegido, porque, reitero, las mujeres abortan. ¿Por qué seguimos creyendo que no? ¿Por qué seguimos diciendo cómo pues esto? Las mujeres abortan todos los días, pero no tenemos una estadística, no accedemos a ellas. Pero si nos enteramos o vemos esos lugares en La Garita, acá en la ciudad de La Paz, donde dice se realizan curaciones, si abrimos el periódico, estás embarazada, nosotros te ayudamos. Y eso es constantes llamadas telefónicas a esos sitios. ¿Por qué seguimos queriendo tapar el sol con un dedo? Las mujeres de nuestra sociedad lo están viviendo y no se les está ayudando. Como dice Adriana, no se está protegiendo la vida de la mujer. No se está protegiendo. El rol del Estado es proteger la vida y la salud de la gente, y el Estado es laico. Nuestro Estado no es un Estado religioso, por lo tanto, el rol de una ministra de Salud como Ariana es pues cuidar la vida de la gente, y las mujeres se están muriendo, Verónica, sí, así se es. están muriendo 2 mujeres cada día al menos. El 30% en Cochabamba de todas las muertes de mujeres tiene que ver con el aborto. 30%. Imagínate, o sea, de todas las mujeres que se mueren, el 30% es por esta operación de aborto mal hecha, que termina en sangrados y en otras cosas. Sin contar las que no se reportan porque se mueren después de haberse hecho un embarazo en lugar clandestino y se desangran ahí mismo o se desangran en su casa. Las que han abortado, pero que les ha resultado, pero que no han bendito salido mal. sea Dios, bien. Entonces, realmente y la mayor parte de ellas, gente que ha pagado por un buen hospital, una clínica donde le hagan un aborto más seguro, que también se han abortado y no se reporta. Pero de la mujer muerta en Cochabamba, 30% de las muertes en Cochabamba, 22% en Santa Cruz, 14% en el Beni, etcétera. En cada ciudad lo tenemos claro. Por lo menos 30% de las muertes de las mujeres en Cochabamba, y en el país 20 y pico % tiene que ver con el aborto.
¿Qué cambio ha habido, Teresa? ¿Qué cambio ha habido de antes, de este no querer ver esta realidad, de querer seguir dentro de esos cánones de una moralidad hipócrita, a este momento donde sí se toma una decisión sobre nosotras? El coraje de las parlamentarias que han planteado, de los y las parlamentarias que han planteado esta cuestión, es hacerse cargo de la realidad como un Estado de derecho debe hacerlo, porque el Estado tiene que ocuparse de la muerte de la gente, no puede ser de otra manera. Los religiosos nos dicen que el bebé también, le llaman bebé, ni siquiera al feto, le llaman bebé ¿qué se llama? Al embrión, que ni siquiera, que en Naciones Unidas, porque claro, nos arrepentiremos a los médicos, no a lo que yo creo o a lo que tú creas o a la pinta que tiene cada uno, sino que Naciones Unidas ha establecido en una sentencia constitucional, una sentencia internacional también, que mientras no está implantado el embrión en el útero, no hay vida. Entonces, por lo menos eso deberían entender todos. Pero como hay fe religiosa, entonces ellos dicen que llega el espíritu al embrión y que por eso ya no hay que tocarlo. Ahí no podemos discutir, los parlamentarios, las personas. Los árabes dicen que a las 15 semanas recién llega un espíritu a ese embrión. Exacto. ¿Sabías sí, eso? Llega el espíritu cuando ellos dicen, pero eso es Sí, imposible o sea, comprobar. dice cuándo, Los ¿sí? médicos en Naciones Unidas han establecido que mientras no se implanta no hay vida. No estaba implantado en el útero. Incluso hemos sido más regresivos han sido las parlamentarias y los parlamentarios más regresivos porque dice a las 22 semanas. Para no vulnerar demasiado y poner demasiado debate, se ha puesto 8 semanas, que es lo menos que se puede poner. Después y de aún las así 8 se semanas, rasgan las vestiduras los sacerdotes, se rasgan las vestiduras los médicos. Y a mí me parece una doble moral excesiva. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes hacen los embarazos, los abortos ilegales? Son médicos. Claro que sí. Y el colegio médico viene de puritano a decir, no estamos de acuerdo, pero están ganando montones de plata haciendo abortos todos los días. Médicos que están inscritos. Pero en ese son pues colegio sus médico. afiliados o son extraterrestres los que hacen abortos, son sus afiliados de los colegios médicos y vienen aquí a decirle al país, bueno, no sé si todos, pero a nombre de sus bases ellos están diciendo que están en contra de las 8 semanas y de todo. ¿Es una visión machista, Teresa, o moralista? Es machista y además es una visión hipócrita, hay una gran hipocresía, porque tú, yo, todo el mundo conoce mujeres que han abortado. Y que han muerto por abortar. Y ahorita, y que han muerto por abortar. Y las que no han muerto, hay que meterlas a la cárcel, según lo que estaba establecido. Y si no hacíamos cambios, entonces había que meter a la cárcel, que ya Adriana ha tenido que ir al Alto un día a recoger a una señora de la cárcel, porque la metieron a la cárcel estando sangrando. Por Dios. Entonces, Claro. no puede ser. Entonces ese puritanismo es ideal, pues, o sea, es ideal. Si tú quisieras concebir una sociedad ideal, deberías decir que nunca deberían haber embarazos no deseados. Claro, sería ideal, ¿no? Pero así es el ser humano, existen embarazos no deseados. Claro, no podemos cerrar los ojos. Entonces hay embarazos no deseados y hay que ver hasta qué punto se los puede evitar desde el punto de vista Ayer cuando hablábamos por teléfono me decías que ya inclusive habían creado apelativos hacia ti por esta lucha que estás haciendo. No los voy a repetir, me parece una grosería a veces de nuestra sociedad tan miope. Pero, ¿quiénes son los que principalmente están haciendo frente a esta norma? Creo que lo que decía Tere es central. El entender que una norma no se discute desde el fundamentalismo religioso. Sin duda. Hay 6 países en el mundo en los cuales está totalmente prohibido y no hay ninguna causal abierta por una interrupción del embarazo por aborto. Ya. El Vaticano, 6 estados, ¿no? El Vaticano, Malta, Sudán del Sur, Nicaragua y El Salvador y Chile. Por ninguna razón. Ninguna razón. El año pasado ya lo estaban discutiendo en Chile. Hay 57 países que despenalizaron totalmente entre las 8 y las 12 semanas del embarazo, 57. El resto de los países del mundo, entre esos 6 y esos 57 es el caso de Bolivia, que ha despenalizado algunas causales, lo que decíamos por violación, estupro, incesto, complicaciones para la vida de la mujer. Por eso es central entender que el avance de los derechos
a nivel internacional es respetar progresivamente el ejercicio de los derechos de la mujer. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es un comité especial de Naciones Unidas, dice que los principios fundamentales de la igualdad y de la no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación. Es decir, ante cualquier decisión yo tengo que priorizar la vida de la mujer. El Comité contra la Tortura hablaba de que es central respetar las decisiones de las mujeres en situación de violencia que tomen ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en el marco de la normativa vigente. Mira, justo aquí yo tengo el aborto en América Latina, tengo un mapa de nuestro continente, donde los únicos países que está prohibido es en el Perú y en Chile. Bolivia, en cambio, tiene una legislación donde hay atenuantes y está permitido en Guayana. Y bueno, además de Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, todos con atenuantes se lo acepta. Y Nicaragua sería otro de los países donde está absolutamente prohibido. Es una pena, ¿no es cierto? Y debe ser ahí. Sí, ya avanzó en legislación. Ya avanzó. Dispuso algunas causales como Bolivia que no generan imputabilidad. Qué bueno. Y entonces, en este momento estaríamos a la vanguardia junto con los otros países, ¿sí? Sí, creo que la vanguardia está Uruguay, porque Uruguay ha despenalizado hasta las 12 semanas, no necesitas ninguna 12 causal. semanas, 12, Exactamente. Wow, 3 meses, y sabes ¿no? que los datos importantes de esto es que, más allá de la legislación comparada, en Uruguay no ha muerto una sola mujer más producto de un aborto clandestino. No me digas, qué maravilla. Porque ya el sistema de salud absorbe responsabilidad y se Claro. hace cargo. No mueren mujeres. Pero además, la política de apertura o despenalización del aborto en estos países ha generado que esté acompañada también de políticas, por ejemplo, de educación sexual y reproductiva en forma oportuna, uso de métodos anticonceptivos y planificación familiar, y en última instancia, el recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, está viniendo reduciendo las cifras de interrupción. Aparejado esto, también hay acá una planificación para que esto suceda, porque desgraciadamente hasta ahora nuestro sistema de educación sexual es muy pobre. ¿Hay algún plan para poder trabajar en esto? Han habido políticas comunes, por ejemplo, una de ellas fue que 3 años estuvo en duración el plan de prevención de embarazo adolescente, que fue administrado por el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que era fundamentalmente reconocer no solamente cuáles son las causales a partir de las formas en las cuales pueden protegerse los jóvenes, sino también, por ejemplo, reconocer violencia en el noviazgo, la famosa prueba de amor que le piden algunos novios. Sí. Pero esto de todas maneras es necesario fortalecerlo. Dábamos ayer las cifras. Un 88% de los jóvenes entre 14 y 20 años que mantienen relaciones sexuales no usan métodos anticonceptivos. No, pues claro. Lo que genera que entre los 14 y los 20 años, 90.000 embarazos al año, 246 embarazos al día. Tengo ahí una tabla que es muy fuerte al día. En cuanto a edades. Ahí está, mira, tenemos sin registro, dice, de edad 0.6%. De 45 a 54 años hay un 0.1% de mujeres que deciden abortar. O sea, nosotras, Tere, estamos en ese lugar. O sea, nos embarazamos también, ¿no es cierto? De 40 a 44 años, 2.8%. De 35 a 39 años va creciendo, 7.9%. De 30 a 34 años, cuando se creería que es gente adulta, que ya sabe manejar su cuerpo, que ya controla todo, nada, 13.2% mujeres que deciden abortar. 25 a 29 años, 22.2%, y aquí está lo dramático, ¿no? De 18 a 24 años, a lo que hacías referencia, 47.8% de embarazos no deseados y de aborto. De 15 a 17 años, bueno, pues baja un poco luego la pirámide de 4.7, y de 11 a 14 años hay una incidencia también del 0.7%. Impresionante. Y son datos dramáticos, porque, mira, en el caso de Santa Cruz, hay muchas jóvenes que desde la provincia se trasladan a trabajar para mantener a sus familias o se trasladan buscando oportunidades de estudio. Un embarazo evidentemente no lo pueden afrontar, porque ellas o mantienen a su familia o se mantienen a sí mismas. Entonces recurren también a estos métodos de clandestinidad.
Otro elemento importante para resaltar es que el Ministerio de Educación este año sacó, entre las primeras resoluciones de este año, sacó una resolución donde decía que estaba no solamente prohibido el retirar a una joven o una adolescente embarazada que esté en el colegio, pero además que tienen la obligación de reprogramar los exámenes, las rendiciones de tareas, etcétera. Ya, O sea, qué hay bueno. un trabajo al respecto. Porque, ¿qué pasa? En mis tiempos las botaban, las expulsaban y nunca más podían con entrar al humillación, colegio. además. Claro, con ignominia las ¿Y sacaban. cuál Era es mi crítica, qué por horror ejemplo, lo que hemos vivido. que comparto con Teresa respecto al accionar de la Iglesia? Cuando yo tenía 16 años, 17, cuando salí del colegio en 2006, ya hace 10 años también. ¿A los 17 salió del colegio? Qué apurada esta niña, ¿no? Ya. A los 17, todavía mis compañeras, si se embarazaban, no podían continuar los estudios. A mis 17, antes de que entre el presidente Morales. ¿Cuántas Ahora, jóvenes, hasta que salió la resolución, pues ya venían trabajándolo con anterioridad hace 4 años y fueron perfeccionando la reglamentación? ¿Cuántas jóvenes en los colegios católicos que no pasan educación sexual y reproductiva fueron condenadas a retirarse de sus estudios? Y la Iglesia te sale a decir, no, qué es que... sociedad tan hipócrita, me quiero morir. Es Y que te realmente, encierra ahí o en sea, los colegios ay, se ha católicos. embarazado, qué horror, fuera, la Qué expulsan. asco. Mira, Qué asco. Colegios católicos que te prohíben la educación sexual y reproductiva, que te expulsan a las adolescentes que estaban en el colegio, la Iglesia que te prohíbe el uso de métodos anticonceptivos como el preservativo, y después te dicen que no aborten. Entonces la mujer se Pero encierra te en un sancionan, círculo. no es no abortes y seguí estudiando, nosotros te vamos a respaldar. No abortes y ahora te vas, no puedes ni estudiar, una sanción social, una crítica, una condena. ¿Qué Entonces hay un nivel de violencia estructural contra la joven, especialmente contra la mujer joven que se embaraza, ¿no? Y obligar a una mujer a que condicione su maternidad, aun cuando no fuera voluntaria, creo que es un acto de violencia. La maternidad es un acto consentido. ¿Y cuántos años además de nuestra vida nosotros le destinamos a la maternidad? Pero además esto tiene que ser nosotras, porque no es el papá, A eso- somos a eso nosotras quería las llegar. mujeres, correcto. A eso quería llegar, porque es realmente grave que una sociedad que sabe y es consciente de que cuando una mujer le dice a su chico, estoy embarazada, el 90% de las veces le dice, sabrás lo que haces, es O tu desaparece. problema, o quién sabe qué habrás hecho, o no sé qué. O no será mío. O no debe mil ser mío, cosas. tanta humillación, tanto ejercicio de poder. Y cuando han tenido relaciones de pareja, la mujer en muy pocas ocasiones puede imponer su uso anticonceptivo, incluso desde el matrimonio. Claro, mujeres del espacio, qué sé yo, Rural. aymaras, quechuas, guaraníes, que a los 30, 40 años que están casadas, hay violaciones dentro del matrimonio. Y hombres que no Y permiten hombres que usen no le ningún- toleran a su esposa que no tenga ningún método anticonceptivo Correcto. porque le ponen el consabido adjetivo de prostituta. Entonces, ¿cómo pueden criticar a las mujeres y decir, es que no se protege? Porque no le deja el esposo y porque hay una relación de poder, una relación de dominio. Porque la mujer siempre tiene que someterse, porque si no, no puede seguir adelante en su vida. Tiene que someterse al patrón. Mucha mujer campesina Así violada es, por patrones, así tiene que someterse al padre, al hermano, pero tiene que someterse al esposo también. Y entonces ellas no tienen posibilidades de imponer el uso de anticonceptivos. Si no tienes la posibilidad de imponer y te embarazas, encima te meten a la cárcel si lo haces, si haces el aborto. No tiene el menor sentido lógico. Es puro prejuicio y pura hipocresía. Ni los médicos tienen autoridad moral, no digo todos, debe haber quienes son médicos que tienen esa fe y no lo hacen. Pero la mayor parte hacen mercado con esto. Claro que sí. Hacen, buena parte de los médicos cobran plata de manera ilegal, o sea, en grandes espacios muy lujosos y todo, Claro. grandes clínicas. Blanqueadas, o sepulcros que se blanqueados. puede decir que lo hacen con toda la sanidad y la seguridad que puede haber y eso lo hacen Y los 300, otros 500 en la dólares. esquina de la villa Y los o del- otros, ahí así donde es. dice dentista y sale ahí un Curaciones, dibujito, entonces hay que entrar y ahí te hace como si fuera una curación y te desangras. Entonces, ¿cómo podemos empezar a taparnos los ojos y dejar que todos los días mueran las mujeres pobres, que son las que más mueren, por esta situación cuando- y por no asumir la realidad?
Y cuando tomamos acciones sobre nuestro cuerpo, tenemos que soportar una serie de adjetivos, situaciones y de pues. adjetivos. O quieres, le quieres decir a un chico, no, quiero que yo tengo, yo uso, qué sé yo, té de cobre o cualquier cosa, te califica de cualquier cosa y te echa de su vida y todo, ¿no es cierto? Siempre hay un prejuicio contra la mujer que usa regularmente anticonceptivos, sobre todo si no es casada. Hay un prejuicio, entonces uno, no, la presión social de tus compañeros es que tú no puedas imponer un anticonceptivo de él ni de ti. Entonces, si no lo puedes hacer y lo tendrías que hacer de ocultas, con miedo, etcétera, como en muchos casos pasa, la mujer se pone un dispositivo intrauterino a pesar de que el marido le ha prohibido, porque ya es la tercera o cuarta vez que tiene guagua y no puede tener más guaguas. Y además él la culpabiliza, y a veces la termina dejando, y ella entonces, es la que tiene lo que digo, el hombre dice, vos sabrás lo que haces, quieres plata o qué sé yo, ¿no es cierto? Y le dicen lo que sea, y entonces los hombres son los que ahora nos vienen a decir, ¿cómo es posible que hagan la despenalización del aborto? Primero, no es despenalización. Segundo, es simplemente ampliación de causales a la realidad, porque la mujer pobre, y la mujer pobre que además es subalternizada por el novio, por el marido, es la que finalmente tiene que hacer este procedimiento porque no le queda otra opción, porque está en juego todo su futuro y porque además le daría una vida mala a un bebé. Le daría una vida mala, porque también debemos decir cómo acaban esos bebés no deseados, ¿no es cierto? Como si el bebé no deseado de todas maneras naciera y sería un niño feliz. No, en absoluto. No, están ahí en los hogares, están sufriendo de todo tipo de privaciones, de todo tipo de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este viernes hemos hablado con los psicólogos acá en el programa y hemos llegado a la conclusión, como profesionales de la psiquis, de que es todavía más traumático el hecho de que una mujer tenga ese hijo no deseado, porque se convierte en una pesadilla para ella y también se convierte en una pesadilla para el hijo. Muchas de las personas muy violentas, agresivas, todo, no eran hijos no deseados y vivieron un calvario con madres y padres agresivos, con abandonos, con privación materna o paterna. Entonces realmente acá hay una cosa más adentro que no la estamos desmenuzando para poder entender cómo funciona. Ya me tengo que ir, en todo caso. ¿Cuál es tu profesión? Me parece brillante tu exposición, realmente me preocupa esta nueva generación, está muy bien preparada, entonces es una competencia absoluta, pero no, me alegra saber que estamos en manos de gente que sí realmente está comprometida y que tiene otra visión. Los jóvenes tienen otra visión, menos cristalizada, moralista e hipócrita que la que nosotros hemos tenido y con la que nos han criado, desgraciadamente. Me alegra mucho haberte tenido. ¿Cuál es tu profesión? Politóloga. Politóloga, ¿tienes especialidad? Estaba haciendo una especialidad en geopolítica y otra especialidad en análisis. Pero bueno, con las tareas legislativas las he parado, pero ya en algún momento poder retomar. Puedes retomar. Estás, como me dijo a mí mi catedrático de Salamanca, me decía, pero estás haciendo una maestría y esta es tu mejor maestría, estar en el Parlamento. ¿Algo con qué concluir, algo que decirle a la sociedad? Mira, para terminar, yo creo que es necesario entender que los derechos siempre tienen que pensarse de forma progresiva. No podemos nosotros pensar que una sociedad puede taparse los ojos frente a una realidad que anualmente cobra 500 vidas. Y una mujer que muere genera un impacto no solamente en su familia directa, probablemente sea una madre de familia, una hermana, una prima. Hay todo un dolor acompañado detrás de la muerte de una mujer. Lo segundo que creo que es importante entender es que progresivamente también se va produciendo un acoplamiento entre lo que dijo el vice, para culminar. Es necesario entender una política que plantea un acoplamiento entre sí estos valores éticos de la protección de la vida, pero también proteger y defender los derechos de las mujeres. Anulando una realidad, negándonos a discutirla, no estamos ofreciendo una solución estructural. Lo central es que el Estado, como dijo Tere, asuma responsabilidad a partir de esto y se plantee una política pública eficiente. No podemos nosotros mantener estas cifras, no podemos nosotros condenar a mujeres que continúen muriendo y criminalizar a mujeres que continúen muriendo por la condición de pobreza, porque son las mujeres pobres las que están muriendo en este momento por practicarse abortos clandestinos. Eso.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ha sido un gusto Verónica. tenerte, Adriana. Un gusto enorme. Me alegra mucho. Te están viendo en Santa Cruz también, Cristal de Televisión. Salimos 9:30 de la noche. Ese canal te están viendo allá en Santa Cruz. Yo creo que se deben sentir muy orgullosos de ti. Gracias, Muchas por haber gracias. estado. Querida Tere, tú también, para cerrar un poco, tenemos unas visiones generacionales aquí y eso es lo que me alegra mucho, porque no es solamente una mirada, sino nosotras que somos de otra generación, pero con cierta visión progresista. Una de las cosas que más ha dolido en la anterior legislación, que a mí me duele más personalmente, es que la decisión sobre un aborto, si un aborto es legal o no es legal, la tiene que dar un juez, un extraño. Lo esencial, lo básico para comenzar de esta propuesta es que la decisión es soberana y auténticamente de la mujer. No es ni siquiera la de la pareja, porque normalmente, generalmente, el esposo te dice, bueno, sabrás, pues, ¿no? Y ahora, bánquense, pues, compañeros, líderes sociales, líderes políticos, etcétera, de la sociedad civil, organizada en gremios, en colegios médicos, en colegios abogados, bánquensela. Los hombres casi siempre se lavan las manos y ahora queremos y decidimos que queremos las mujeres decidir nosotras sobre nuestro cuerpo, porque nosotras nos embarazamos, ellos no. Y nosotras somos las que finalmente damos cuenta de la vida de un bebé recién nacido y tenemos que seguir adelante. Ellos muchas veces se van, dejan a la pareja, a los hijos, etc. Otras veces sí seguirán, pero en la sociedad la mayor parte se van. Entonces ya la mujer es la que tiene que tomar la decisión, no el juez. Esa ley como estaba hecha antes era una barbaridad, porque encima tú ibas con tu causal, por decir así, de violación, lo que fuera, ibas donde el juez y el juez, hasta que resuelva el juez, tus semanas ya 6 habían meses pasado, ya tenía 9 meses. Y otra grosería que se anda diciendo por la iglesia y por quienes están defendiendo este absurdo de derecho a la vida, que le llaman ellos, mal llamada vida, es que están diciendo que la ley protege que se pueda hacer un aborto hasta los 9 meses. Es una barbaridad que digan eso. Mentira. Cuando uno tiene un bebé de 9 meses, ¿eso acaso es un aborto? ¿O de 8 o de 7? Eso es un bebé prematuro, no es un aborto. Pero entonces esto nos está hacen hasta quedar las en 8 ridículo. semanas, ¿no es cierto? Está a Es lo las que 8 se- primero y después el resto del tiempo, pero de aborto, no de embarazo, o no de bebé prematuro. Claro que o sea, sí. quieren confundir a la población pensando que en el MAS hay unas locas feministas que están solo se están ampliando causales. Yo sí soy feminista, lo reivindico. Pero no loca, pues yo sé que no eres loca. Un poco, sí, un poco. Pero se están ampliando las causales porque además eso manda una sentencia constitucional. No se está diciendo despenalización total, aunque el derecho que deberíamos tener las mujeres en una sociedad como esta debería ser despenalización total, pero eso no pueden hacer las parlamentarias, no puede hacer nadie porque está mandado ya por una sentencia y mientras eso no cambie no se puede cambiar. Pero es que gracias Tere, realmente, pero ya pensándolo desde el punto de vista más humano, qué cosa tan ridícula que El tengamos que pedir permiso para decidir sobre nuestro cuerpo. Lo único que se está poniendo ahora es la exigencia de que los hospitales, que son respetables, profesionales, legales, hagan esta práctica. La mujer luego decidirá, pues, decidirá sobre su cuerpo si lo va a hacer o no lo va a hacer. Al final somos nosotras las que tomamos la decisión porque, como dice Tere, nosotras nos embarazamos. ¿Por qué tenemos que pedir permiso a una sociedad para que nos dé autorización de hacer algo con nuestro cuerpo? Realmente cuando lo analizas es tan ilógico. O sea, entonces no, estamos condenadas a tener que ir a los peores lugares, inclusive poniendo en riesgo nuestras vidas, porque simplemente hay una sociedad que así lo decide y no tenemos derecho a ir a hospitales para hacernos lo que como mujer decidamos, porque somos adultas, y yo creo que la Iglesia Católica y las mujeres que defienden eso, bueno, pues bien por ellas, si ellas así estén en extrema pobreza, deciden embarazarse y llevar adelante, bien por ellas, pero en caso de que no sea así, ya tienen un lugar donde hacerlo sana y dignamente, y no tener que morir como mueren nuestras mujeres todos los días. Realmente este es un tema bien delicado, pero creo que lo hemos abordado de la mejor manera. Gracias, ha sido un gusto tenerte. Gracias Tere también. Gracias. Un abrazo, será hasta el día de mañana.